¿Quién fue Rosario? ¿Quién fue Pepita? Tenemos que saber más sobre estos personajes tan imponentes y tan importantes en tu cuento y también tan olvidados en la historia. En este caso tenemos que remontarnos a platicar de pues de un México, pues prácticamente ellas nacen unos meses antes de la derrota de nuestro país en la guerra con los norteamericanos, 1847. Entonces crecen con otra forma, quizá recibieron pues una influencia del mexicano que fue derrotado, de un mexicano herido, de un mexicano con otro tipo de sensibilidad, y que bueno, en el caso de uno, porque son primas, son hermanos los padres de ellas, por eso llevan el mismo apellido, de la Peña, ¿no? El primer padre, más en la formación liberal, más en la parte esta de un México diferente, y el padre de la otra que no obedece a esta misma línea, sin decir que fuera conservador, pero no tiene una idea tan inclinada al concepto de liberación de los liberales, ¿no? En esta época crecen, ¿no? Y crecen en familias acomodadas, porque tenían tierras, tenían haciendas, y reciben una formación más bien dicho, una formación de señoritas de sociedad, claro, independientemente de la inclinación política, ¿no? Ahí van creciendo juntas, tenían la misma edad, eran unos meses de diferencia sus nacimientos, ¿no? Okay. Y obviamente la prima pues jugaba con la otra prima y se querían mucho como primas. Sin embargo, hay momentos en los que viene un distanciamiento, ¿no? Que está desarrollado por la inclinación del padre de una contra la inclinación del padre de la otra, ¿no? Okay. Rosario de la Peña crece en el mundo de la creación literaria, crece en el mundo de los intelectuales, crece en el mundo de los dramaturgos, de los poetas, de los liberales, ¿no? Y en este caso, Pepita no, Pepita pertenece al de la gran sociedad, al del gran terrateniente, al del conservador, a todo este tipo de gentes. Entonces, pues de alguna forma, se hace patente en el desarrollo de la vida de cada una de ellas, que se encuentran y tienen la oportunidad de intercambiar, platicar, ¿no?, acerca de sus vidas, ¿no? De eso trata este cuento, de dos mujeres de una familia muy cercana que tienen procesos totalmente diferentes y que de repente llegan a un encuentro y que pueden platicar. Eso es desde el punto de vista de los orígenes de ellas, ¿no? Y hasta donde pudiéramos llegar. Una muy tocada por el destino de quizás los novios y los amores no fueron los plenos, y la otra de alguna manera con un sentimiento muy fuerte acerca nada más de una persona. ¿Cómo construiste la personalidad, el carácter y los rasgos de cada una? De entrada nos fuimos a las fuentes. Las fuentes no tienen así que me digas una biografía, no. Tienen detalles en algún libro por un autor, en otro libro por otro autor, en fin, o sea, se van combinando, ¿no? La información acerca de ellas, ¿no? Y de ti depende ir interpretando los espacios, los conocimientos de la sociedad de ese momento, los rituales de la sociedad de ese momento, la forma de conducción de las mujeres en ese momento. Y así vas tratando de armar, ¿no?, la personalidad de cada una de ellas. Sí es un proceso de estudio, sí es un proceso de
de trabajo en fuente, pero también de lo que vas sintiendo que es. Pero yo creo que el reto más importante, no sé si sea una pregunta que viene, pero es construirle su pensamiento. O sea, uno como hombre, construir el pensamiento de una mujer o tratar de escudriñar en el pensamiento de una mujer. Claro. Es muy difícil, es diferente. De hecho, se nota el ansia febril, literaria, de escribir un diálogo profundo entre ellas. ¿Cómo fue eso? Necesitamos detalles desde el momento inicial en el que esa idea se maquinó por primera vez en tu mente. Aquí tenías que hacer la construcción de ellas. Y después, siendo tan diferentes, ¿cómo tenía que ser el momento del encuentro? ¿Cómo tenía que ser el clic del momento? Y pues se construyeron diferentes maneras de llegar, ¿no? Unas que se conocían, otras que no se conocían, unas que llegaran a conocerse o encontrarse nuevamente por un pleito, o que se llegaran a conocer por alguna cuestión así más fortuita de cualquier índole, ¿no? Sin embargo, bueno, tratas de ir llevando a una que había salido a buscar la tela para un vestido y la otra que venía de un trámite burocrático, ¿no? Sí, y cómo venía una y cómo iba la otra y cómo se reconocen, ¿no? Tomando en consideración ya de alguna forma mucha de la información que se tenía de quién era y cómo era Pepita y quién era y cómo era Rosario. Y de ahí tratar de bajar el diálogo poco a poco, ¿no? Y muy preciso, tratando de buscar las palabras que pudieran encajar y que no estuvieran vinculadas más con una reacción más inmediata, que pudiera ser más de un hombre. Tiene que ser una reacción bastante más delicada, ¿no? Sí. Más delicada de una mujer. Retomando un poco lo que ya habías mencionado, ¿cuáles son las diferencias más notorias de vida, costumbres e intereses que llamaron tu atención como escritor de sus biografías en este relato ficcional, pero 100% basados en sus vidas reales? Sí, bueno, de entrada voy a los antecedentes, ¿no? Todos conocemos a Rosario por el Nocturno. Es el momento en que la conocemos y no la volvemos a tocar. Únicamente la extraordinaria poesía de Acuña y no sabemos ni de dónde ni cómo. Okay. Y sin embargo, para regresar tendríamos que irnos a la casa, en el caso de Rosario, de Santa Isabel número 10. Hoy es el ex central Lázaro Cárdenas, sería el ex central casi esquina con quizá 16 de septiembre por ahí, okay, ¿no? En donde en su casa su papá invitaba a la intelectualidad del momento y obviamente se leía poesía y se intercambiaban aspectos de carácter literario, etcétera, ¿no? Ella, siendo muy niña, está acostumbrada a recibir a intelectualidad, a creadores literarios, a dramaturgos, a poetas, a intelectuales, ¿no? En suma, ¿no? A diferencia de Pepita, ¿no? Y Pepita no tiene ese contacto con la intelectualidad, pero sí lo tiene con la gente que tenía más las ideas de su papá. Y de ahí te vas, ¿no? De quién fue el primer novio de Rosario y la manera trágica en la que muere el primer novio de Rosario. Sí. Y luego te vas al segundo, entre comillas, pretendiente que tiene en esa característica, que era Acuña, ¿no? Y te vas también a buscar, que hay muchos que dicen por ahí que el mismísimo Ignacio Ramírez la pretendió alguna vez. Okay. Y después te vas ya cuando Acuña le declara todo el amor y ella no le dice que no, pero tampoco le da mucha expectativa, ¿no? Y después tienes que ver que llega José Martí, sí, el patriota cubano, y después Manuel María Flores. Y con ninguno de ellos puede ser. Manuel María se muere, Martí se va a Cuba, en fin. No tiene esa
no sé, ese sentimiento de haber tenido una pareja que bueno, de alguna manera se casara con ella, ¿no? Y en el caso de Pepita es diferente, ¿no? Imagínate uno de esos bailes en donde está todo el boato imperial, y a la que escoge el mariscal Bazán es a Pepita, enfrente de todas las damas de la sociedad del momento, nacionales y extranjeras, ¿no? Una chica muy jovencita, quizá 17 años, y un hombre ya muy maduro, de arriba de los 50 años, ¿no? Y el mariscal la escoge a ella, ¿no? Este momento del clic y de... ¡Wow! Pues es impresionante, ¿no? No solo la selección de ella, porque, curioso, ¿no? Bazán era viudo de una mujer española, y la familia de Bazán le estaba buscando en Francia otra mujer con la que se pudiera casar. Y Bazán escoge a Pepita. Y él también, ¿cómo es el proceso de enamoramiento de un hombre con esa edad, con una niña muy jovencita? Sí, con la niña. Entonces es otra cosa, ¿no? Sí. Otro momento. O simplemente cuando fueron naciendo sus hijos, ¿no? El primer hijo que tiene, ¿quién es su padrino, no? Maximiliano. Y el segundo hijo que tiene, ¿quién es? Pues nada más ni nada menos que el emperador Napoleón III, ¿no? Sí. Y otro de los hijos, ¿quién es? Pues Alfonso XIII, ¿no? O sea, ese es el ambiente contra los novios. La diferencia entre los novios de uno y las relaciones de la otra es un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí. Son mujeres totalmente diferentes. Entonces, hagas que confluyan en un espacio para esto, ¿no? ¿Cuál era la tradición de las tertulias literarias que tenían lugar en la casa de la calle de Santa Isabel número 10? En tu cuento haces mención de ellas. Sí, bueno, la tradición de la tertulia literaria es que cada uno de los creadores llegaba y leía, ¿no? Y leía y, bueno, recibía los aplausos o de alguna manera la retroalimentación del público. Era una tertulia literaria, pero a lo mejor llegaba fulanito y a ver, toca el piano y tocaba su composición. Era la manera en que tenían, entre comillas, un intercambio, pero entre gente de ese medio, ¿no? Okay. Y obviamente había pláticas de otro tipo, igual de política, pero no eran la parte medular, ¿no? Pero sí era muy importante que pudieras asistir a la casa de quien era la calidad del nivel de tertulia que tenía. O sea, no era la única casa que había que hacía tertulias literarias, ¿no? Pero era de los de la peña, o sea, era diferente. O sea, los que asistían a estos lugares, pues, ¿cómo no estar cerca de esos grandes maestros? ¿Nos puedes hablar de qué fue lo que pasó cuando Rosario ya no pudo casarse con Juan Espinosa de los Monteros y Gorostiza? ¿Qué fue lo que lo impidió? Ay, es que hay una situación ahí muy especial. Juan Espinosa y Gorostiza, o Espinosa de los Monteros y Gorostiza, era coronel. Había estado en el ejército de Oriente con Porfirio Díaz. Okay. Era un joven muy destacado en la sociedad, igual de ideas liberales y familia acomodada, que en el año 1865, cuando Bazán va a enfrentarse para tomar Oaxaca a Porfirio Díaz, Porfirio sale de Oaxaca y para evitar que lo encerraran, ¿verdad? Y instruye una serie de movimientos de su ejército. Y entonces Juan Espinosa de Gorostiza no puede cumplir con el encargo que le había dado el general Díaz, que era tomar una posición. Okay. Entonces, el que no tomara ese poblado, ese lugar, acarreó que pensaran que fuera pues un poco cobarde, ¿no? Y se le quedó. Posteriormente, ya después de que toman Oaxaca, llevan preso a Porfirio, que se escapa y que vuelve a integrar el ejército, Juan Espinosa vuelve a estar con él. Y en una de las batallas importantes, que es la de la Carbonera, que es la que prácticamente limpia de imperialistas el estado de Oaxaca, Porfirio le da otro encargo. Le dice, se me va y me hace esto, ¿no? Y le mando a uno de los oficiales del Estado Mayor del general Porfirio Díaz para que vea la maniobra, ¿no?
Entonces ahí va este cuate, y Juan Espinosa y Gorostiza, por el espacio que tiene que recorrer, pues lo hace de manera pausada, ¿no? Porque sabía que el enfrentamiento iba a ser muy fuerte. El oficial del Estado Mayor que iba con él lo empezó a fastidiar. Que más rápido, y él seguía insistiendo, es mi cuento, yo lo hago como sé que lo tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces fue a presionarlo y tantas veces él lo batió. Hasta que llega al lugar al que le había sido asignado por Porfirio Díaz para chocar con la tropa imperial que venía. La tropa imperial que venía cansada porque había llegado corriendo. Okay. Y la gente que venía con Juan Espinosa venía tranquila, venía fresca. Entonces cuando viene el enfrentamiento, pues obviamente Juan Espinosa derrota al enemigo que tenía enfrente, ¿no? Okay. Y le dice al oficial que iba con él, ya vio por qué era importante que nos fuéramos pausados. El otro se quedó así, nada más que él sacó la pistola y pues lo mató. Le dio varios balazos. Pero se lo perdonó Porfirio. Entonces, en una de estas tertulias literarias, años después, uno de los que eran compañeros de armas de Juan Espinosa, y se dice que también amigo de él, habla en casa de Rosario de que Juan Espinosa era un cobarde. Okay. Entonces, pues obviamente esto llega a oídos de Juan. Era el coronel Arancibia. Y entonces Juan Espinosa va a retar al coronel Arancibia en un duelo a muerte. Entonces viene el duelo y Arancibia mata a Juan Espinosa. Aquiles Bazán, el mariscal de Francia, esposo de Josefa, Pepita de la Peña, es un personaje muy crucial en la vida y ruta de esta. ¿Nos puedes poner en mayor contexto con respecto a él y a su impacto histórico? Aquiles Bazán era un general muy probado por parte de los ejércitos franceses. Había estado en diferentes campañas en Europa y estuvo en Crimea, en Sebastopol, en la guerra que tuvieron contra los austriacos en los 50, en fin. Era un militar que había hecho muchas cosas. Cuando se va Elías Forey de México, Napoleón III lo nombra como jefe del cuerpo expedicionario francés. Había comentado que ya había enviudado, entonces conoce a Pepita y se casa con Pepita. Cuando termina la ocupación francesa, se va con Pepita. Y llega obviamente a la corte de Napoleón III y le cae bien a Eugenia de Montijo, que era la emperatriz, la esposa de Napoleón III, y inmediatamente la pone como dama de compañía de ella, ¿no? Y conociendo su carácter y la manera en que se desenvolvía, se dice que ella es la primera que le empieza a llamar la mariscala, ¿no? La mariscala, ¿no? Después viene un incidente muy especial en la historia francesa del año 1870, en la que Prusia entra en guerra con Prusia y cae como especial nombramiento para ellos el que Aquiles Bazán era el comandante del ejército francés. Sin embargo, los prusianos avanzan, inclusive capturan a Napoleón III, no puede ser absolutamente nada, y Bazán rinde al ejército francés, o sea, sin combatir. Entonces eso genera una enemistad impresionante. Les quitan a los franceses 2 provincias, la Alsacia, la Lorena, toman prisionero a Aquiles Bazán, y Aquiles Bazán es condenado a muerte. Sin embargo, una ley francesa dice que ningún mariscal de Francia puede ser fusilado. Y obviamente lo encarcelan en prisión perpetua en una isla que se llama Santa Margarita. Estando preso, Pepita hace todo el operativo para salvar a su marido. De ahí recorren algunos países de Europa y terminan en la corte de española. En la corte española. De esto data más o menos la época en la que estamos precisando este cuento.
¿Qué nos puedes decir sobre Manuel Acuña y Rosario? La verdad es que la época, el momento, todo el mundo reconocía a Manuel Acuña como un prospecto impresionante de las letras en México, ¿no? E inclusive, ¿no? Posteriormente, cuando se sabe a nivel de nuestra América Latina de la muerte de Acuña y conocen su obra, decían que realmente era un hombre impresionante, impresionante, ¿no? Él, pues de alguna manera estudiante de medicina, no era un hombre de caudales, pues tenía que andar buscando en todos lados cómo comía, quién le lavaba la ropa y todo. Entonces se decía que tenía ciertos amoríos por ahí con la cocinera o con la que le lavaba la ropa, en fin, y obviamente también la visita a casas non santas, ¿no? Entonces, todo eso llega a oídos de Rosario. Pero Rosario, pues, no, sin el menor interés, ¿no? Hasta que él se acerca y le dice, mira, yo tengo interés en ti. Ella no le dice que no, pero tampoco le dice que sí, que el tiempo diría qué situación era, ¿no? Y él se sigue esforzando por conseguir tener una relación con Rosario y escribe una obra de teatro que se llamó El Pasado. En esta obra de teatro, la única que tiene escrita, tiene un impacto impresionante en la sociedad, trata de la doble moral de la época, en fin, tantas cosas, y es súper premiada, ¿no? Se presenta en México, en Guadalajara, en Puebla, en otros lugares, y la gente dice la capacidad que tenía este hombre para trabajar también las obras teatrales, ¿no? Y recibe el premio como el mejor dramaturgo. Entonces llega con Rosario y le dice, aquí está mi premio, mira, y es por ti. Le dice, pues me da gusto por ti que tengas el premio, pero pues la verdad es que no hay en ese momento nada. No digo que no, pero en este momento nada. Y entonces después sigue la insistencia y bueno, si no me haces caso me voy a suicidar, pues no sé, como tú quieras, y pues se suicidó. ¿Nos puedes narrar con mayor detalle la relación entre José Martí y Rosario, ya que mencionas un poco sobre ello antes del desenlace del cuento? Martí llega a nuestro país más o menos en 1874, 75, la primera vez, ¿no? Venía de haber estado preso y de haber estado en España. Era un hombre muy inquieto, comprometido política y socialmente con la independencia cubana. Llega a la ciudad y empieza obviamente a buscar los espacios donde se podía acomodar, ¿no? Y pues obviamente toma contacto con la gente de la creación literaria, con los intelectuales, con los maestros, ¿no? Y él se entera precisamente de la muerte de Acuña, ¿no? Y se dice que cuando leyó los trabajos de Acuña, la expresión de él fue la de me hubiera gustado ser amigo de este señor, ¿no? Así, es especial. Y obviamente va a la calle de Santa Isabel, a una de las tertulias, ¿no? Y empieza a tener contacto con Rosario. Y entonces ahí también Martí obviamente le escribe poemas y cartas en donde exaltaba su belleza. Pero también Martí tenía pues la otra cara, también andaba con algunas actrices de los teatros de aquel tiempo y cosas de este tipo. Y bueno, Rosario tiene una posición muy mesurada, ¿no? Tampoco le dice que no, pero tampoco le dice que sí. Martí después se va dando en algunos otros países, inclusive está en Guatemala, regresa a Cuba, vuelve a la Ciudad de México y aquí ya en la segunda vez con su esposa cubana que está aquí en la Ciudad de México, y aquí se casa, ¿no? O sea, es eso, pero también anduvo rondando a Rosario. ¿Por qué cerrar el libro con este cuento, Javier? Pues yo pienso que es un poco el sentir, ¿no? Una época, tanto sus orígenes como su amarre histórico con lo que sigue. Y no lo planteo solamente desde el punto de vista de la parte del romanticismo solo, ¿no? Sino aquí empieza a cambiar el México al México desde el punto de vista de la creación literaria del modernismo, ¿no?
Okay. Entonces cierras con una secuencia de lo que también dejó, ¿no? El periodo de lucha republicana, ¿no? Contra el imperio, ¿no? Uh-huh. Y cómo se fueron integrando los que lucharon a favor de la República, después con la nueva estructura del sistema, del Estado, ¿no? Con este nuevo México que empezaba a soltar lo que veníamos acarreando desde la independencia, ¿no? Okay. Y también fue cuestión de pensar como obra completa, uh-huh, en qué momento cerrar. Okay. Que no quiere decir que no sea como para volver a abrir y seguir escribiendo acerca de la época. Pues muchas gracias por la entrevista, Javier. No.